Bueno, muchachos, con el permiso de ustedes, iniciamos la grabación del día de hoy, 7 de octubre, en la sesión sincrónica para la presentación de la evidencia en conocimientos de DDL y DML. Entonces, bienvenidos todos. Hoy tenemos como agenda del día, pues el saludo de bienvenida, la contextualización de la evidencia, conceptos de los elementos de LL, del DDL y del DML, las sentencias, y nuevamente pues vamos allá a profundizar en la evidencia que se va a entregar o que se debe entregar. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos hoy la compañía pues de los aprendices del tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Recuerden que esta evidencia es de la guía 6. La nomenclatura de esta evidencia pues es la destreza y conocimiento en el manejo de sentencias DDL y DML de MySQL o de SQL Server. Bueno, SQL solo, no Server, o del SQL. Estamos en la guía 6, en la competencia 220, 50, 10, 96, en la actividad de aprendizaje 2, en la evidencia 1. En este caso, pues tenemos la ficha 313, 4, 5, 55, pero también sé que me acompañan de otra ficha. Entonces, para no darle más largas, vamos con la contextualización de la evidencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como contextualización de la evidencia? Entonces, en este caso, nos dice la guía que debemos presentar una evidencia de desempeño. Y esta evidencia de desempeño nos dice que es las destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML. Tomando como referencia el taller descrito a continuación, realice un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados. Y nos proponen o nos plantean un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Vamos a trabajar una tabla, o nos dice que debemos trabajar una tabla para la evidencia que se llama libreta. Que en esa tabla debemos crear, crear la tabla que se llama libreta, que debe tener los siguientes campos. ¿Cuáles campos? Nombre, domicilio, con su tipo de datos, nombre, con que es un tipo de dato cadena de 20 caracteres, domicilio, con un tipo de dato cadena de 30 caracteres, y teléfono con un tipo de datos cadena de 11 caracteres. Nos dan también una sentencia de cómo nosotros podemos trabajar esta tabla. Entonces nos dan una sentencia que para crear la tabla tenemos que escribir create table libreta, y que para ello debemos que en esa tabla colocar nombre como atributo varchar 20, que es ese atributo varchar, recuerde que es un tipo de dato que nos permite ingresar caracteres diferentes, no solamente texto, sino que también podemos mezclar algunos caracteres especiales. Entonces, por eso es de suma importancia que podamos entender los tipos de datos, porque si trabajamos varchar, pues no limitamos tanto digamos que el ingreso de los datos en las celdas. Teléfono lo podemos trabajar con varchar, o también lo podemos trabajar con un int, que es de tipo entero, o un begin, que es de números mucho más grandes, para que nos arroje el número como tal del teléfono.
Bueno, en este caso, pues esa es una de las cosas. Vamos con 2 puntos. Vamos con 2 puntos. Tenemos, espere, porque por acá me faltaron. Un segundito que se me extravió. Acá tenemos. Listo, estábamos en el punto 2, ¿cierto? Nos dice el punto 3 que debemos visualizar la tabla existente para verificar la creación de la libreta. Y eso lo hacemos con una sentencia show table. También nos dicen que debemos visualizar la estructura de la tabla. O sea, como que nos describa qué tiene la tabla. Y eso lo podemos hacer con un atributo describe. Nos dice que ingresemos los siguientes registros. Entonces nos dan unos datos como Alberto Mores, colon 123, y nos dan unos números de referencia como teléfono, ¿cierto? Abajo nos dicen Juan Torres, Avellaneda, 135, y el número de teléfono 4458-787. Luego nos dice que seleccione y muestre todos los registros de la tabla. Ya luego nos dice que construya las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. Por ejemplo, podemos actualizar Juan Torres, pues que solo sea Juan, o podemos actualizarle el número de teléfono, ¿sí? Entonces actualizarle los registros. Recuerden que los registros son los datos, son los registros que se insertan dentro de la base de datos. Y luego nos dice que inserten 5 registros más, o sea, fuera de estos 2 registros debemos ingresar o debemos insertar 5 registros más. Listo. Entonces hasta ahí como tal tenemos como una contextualización de la evidencia. Entonces aquí recuerden que lo que tenemos que hacer es que debemos trabajar en una base de datos una tabla o una entidad con sus diferentes atributos o columnas y debemos ingresarle los datos. Adicional a eso, pues debemos hacer algunas consultas como verificar que esté la tabla creada, como verificar que los registros, ¿listo? Entonces, como tal, es lo que se debe trabajar en esta evidencia, la tabla. Entonces, en este orden de ideas vamos a hablar un poco más de conceptos, pero algo muy básico, que ya eso lo estuvimos viendo nosotros en modelo entidad-relación, en una clase anterior, donde ya hablábamos que era una base de datos, donde ustedes ya saben de qué está compuesto una base de datos. Una base de datos, recuerde que hablábamos que estaba compuesta por entidades, que estaba compuesta por atributos, que estaba compuesta por registros o por datos, ¿cierto? Entonces recuerde que una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan y estructuran de manera que permiten ser fácilmente accedidos, gestionados, actualizados y consultados. Estas bases pueden contener información de cualquier tipo, desde registros de personas, productos, ventas o servicios. Las bases de datos se utilizan en casi todos los ámbitos: empresas, gobierno, instituciones educativas, aplicaciones móviles, entre muchas más. Por lo general, las bases de datos se administran mediante un sistema de gestión de base de datos, como MySQL, Oracle, Postgre o SQL, bueno, SQL Server, que facilita las operaciones de consulta, inserción, modificación y eliminación de datos. Entonces, hoy como tal nos vamos a concentrar en esta parte: la inserción, modificación y eliminación de datos. ¿Sí? Es como esta parte la que nos va a mostrar, y ya se van a dar cuenta cuando vamos mirando los conceptos de cada
de cada tema que estemos tocando, nos vamos a dar cuenta que vamos a trabajar más que todo este tema o estos datos. ¿Cuáles los objetivos del aprendizaje? Pues saber qué es SQL, ¿cierto? Comprender la diferencia entre sentencias DDL y DML. Es muy importante saber qué es DDL y cuáles son las sentencias del DML. Son sentencias diferentes. Identificar los principales comandos, aplicar ejemplos prácticos y desarrollar destrezas para manipular los datos. Entonces tenemos acá qué es MySQL o qué es SQL. SQL pues en inglés Structured Query Language, que permite definir, manipular y consultar datos en una base de datos relacionales. Entonces recuerden que hablábamos de las bases de datos relacionales en las clases, en la sesión pasada, y vea que SQL nos permite, o sea, ese es como el ambiente de la plataforma donde nosotros podemos manipular, consultar datos dentro de la base de datos relacional. Entonces, pero eso no lo hace solo SQL, por eso está acompañado del DDL y del DML. ¿Por qué? Entonces vamos a hablar cuáles son las diferencias entre DDL y DML. La diferencia entre el DDL y el DML, entonces, en las siglas DDL quiere decir Data Definition Language. Se enfoca en definir estructuras como tablas, mientras que el DML, que en sus siglas es Data Manipulation Language, maneja los datos dentro de esas estructuras. Entonces, mire la diferencia entre una y la otra. Una lo que hace es definir la estructura y la otra lo que hace es manejar o manipular los datos dentro de esa estructura. Cómo los maneja? Insertando datos, actualizando datos o eliminando datos o registros. Entonces vea que aquí ya empezamos a ver la diferencia entre las dos, pero no que cuál es mejor que la otra, sino que son diferentes, pero trabajan en conjunto. ¿Listo? Porque recuerden que el DDL es el que define la estructura y el DML es el que son las sentencias que manejan los datos dentro de esas estructuras. Entonces, como podemos observar, el DDL, pues en un lenguaje más explícito, es el que es la definición de datos. Y el DML es la manipulación de datos. Entonces, eso es como cuando ustedes empiezan a ver un poco de maquetado y en el maquetado ustedes pueden ver que primero tienen que ver el lenguaje estructural y luego ya viene trabajando, lo acompañan con un lenguaje de diseño, con un lenguaje de programación, que son todos diferentes, pero a la vez trabajan en conjunto, como por ejemplo un maquetado de HTML con CSS y funcionalidades o funciones con JavaScript. Entonces vea que son lenguajes, aunque todos no son lenguajes de programación, pero son lenguajes diferentes, pero trabajan en conjunto. En este caso, pues SQL es la interfaz que nos permite trabajar en la base de datos general, pero el DDL es el que nos construye o nos estructura, nos define esa estructura, y el DML pues es quien hace su función dentro de ellas. Entonces todas trabajan en conjunto. Vamos a hablar un poco de las sentencias. ¿Qué son las sentencias? ¿Por qué? Porque pues también es bueno que hablemos o que entendamos de qué hablamos. Las sentencias como tal es como si yo les hablara que es el código. Cuando ustedes están en HTML hablamos de etiquetas
También en CSS hablamos de etiquetas y atributos. Cuando hablamos de pronto JavaScript una función. Entonces aquí lo que estamos hablando que las sentencias es la sintaxis, es el código, es cómo se escribe dentro del lenguaje. ¿Listo? Entonces para que tengamos claro, cuando hablemos de sentencias, ya sabemos que estamos hablando de sintaxis. Estamos hablando de cómo escribir para poder hacer que nuestra base de datos, nuestras entidades se puedan construir. Entonces le decimos que vamos a hablar primero de las sentencias DDL. Entonces, ¿qué son las sentencias DDL? Dicen que definen la estructura de la base de datos. Entonces, para traerlos nuevamente, para que vayamos paso a paso, cuando nos hablan que es la que define la estructura de la base de datos, quiere decir que es la que nos estructura la entidad o la tabla o la base de datos. La base de datos está compuesta por entidades, ¿cierto? Por tablas. Y cuando dice que DDL define la estructura de la base de datos, quiere decir que es la que define cómo va a ir la base de datos, qué va a llevar la base de datos. La base de datos va a ir compuesta por entidades, quiere decir que esas sentencias son las que nos van a permitir crear las entidades. Entonces dice que DDL incluye comandos como create. ¿Qué es create? Create nos sirve para crear tablas, crear objetos, crear atributos. Bueno, el create es quien nos crea dentro de ese lenguaje. También nos hablan de una sentencia como alter, que es la que nos ayuda a modificar estructuras. Cuando hablamos de estructuras en bases de datos, estamos hablando de atributos, entidades y atributos. Recuerde nuevamente que una base de datos está compuesta por entidades o también llamadas tablas, y esas entidades o tablas están compuestas por atributos, que en este caso lo estamos llamando estructura, estamos llamando solo estructura. También hay una sentencia llamada drop, que es la que nos permite eliminar objetos. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería un comando, el grupo de comando o una sentencia en una entidad. Entonces nos dicen que create table estudiantes. ¿Qué querrá decir eso de lo que hemos visto? ¿Quién podrá decirme qué es create table? ¿Qué significa create table? Alguno que grite, que escriba. Crear tabla, profe. Buenas noches. Buenas noches, Yadu. Es correcto. Entonces, como estamos hablando de sentencias, esas sentencias, crear table o create table, estudiantes me está diciendo que voy a crear una tabla que se va a llamar estudiantes. Abre paréntesis. Cuando decimos que abrimos paréntesis, si volvemos al concepto principal, donde dice que las, que las bases de datos están compuestas por tablas, que en este caso la tabla va a ser estudiantes, y que las tablas están compuestas por atributos, quiere decir que cuando yo abro paréntesis, cuando yo digo ID, nombre, edad, estoy hablando de ¿qué? De atributos. ¿Listo? Entonces vea que ahí nos estamos ya conformando la estructura de la entidad, para que cuando esté hecha la entidad, estamos conformando la base de datos. Entonces, nos dice como ejemplo create table estudiantes. Vamos a crear una tabla que se llame estudiantes y que dentro de esa tabla va a llevar unos atributos, o la estructura que va a llevar es ID, que es como el código de esa tabla, el int,
que es el tipo de datos de esa tabla, que es nos está diciendo que va a ser de número entero. Primary key, que nos está diciendo que ese atributo va a ser la llave primaria de esa entidad. Ese atributo va a ser quien va a identificar esa entidad. Nombre con un tipo de dato varchar, que es la que nos permite, podemos escribir texto o números. Y como ustedes se pueden dar cuenta, varchar entre paréntesis 50, ese número nos define la cantidad de caracteres que vamos a poder escribir nosotros en el nombre. Seguido nos encontramos con edad, con un tipo de dato int, que nos dice pues, que la edad va a ser un número entero. Yo también podría colocarle a ese int, podría decirle que la cantidad de caracteres o de números podrían ser 7, 8, 9, 10, ¿sí? O simplemente no le coloco nada y pues no hay un límite de números. Pero es importante que cuando nosotros escribimos un número muy grande, ya la base de datos, el lenguaje, no me va a arrojar como tal el número porque no lo va a reconocer, no lo va a poder leer y nos arroja cualquier otra información. Entonces para eso hay que también tener cuidado. Listo. En cuanto a esa es la sentencia del DDL. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? De pronto no, alguna sentencia que no hayan entendido o que de pronto no comprendieron. Instructor Nelson, ¿este es para MySQL o cuál Sí, señor. estamos viendo? Sí, Ok, señor. dale, profe. Luego tenemos las sentencias, o bueno, traje también un ejemplo más detallado de un ejemplo práctico del DDL, como lo estábamos viendo allá, pues aquí nuevamente vamos a crear una tabla empleados con create table empleados. Tenemos un ID con tipo de dato entero, un primary key con una llave primaria, nombre varchar con 50 caracteres, otro atributo que se llama puesto, varchar 50 caracteres, salario, como ustedes se pueden dar cuenta, ya estamos hablando de decimal, ¿listo? Decimal, que nos indica que es un número float o un decimal, porque ya va a ser salario. Para eso, pues ya hay esta como tal es la sentencia para crear la tabla con sus respectivos atributos. Y aquí también tenemos unos ejemplos de que si yo le quiero agregar un atributo más, en este caso le llamamos columna, que si yo le quiero que si le quiero agregar un atributo más, tendríamos que utilizar la sentencia alter table. Entonces funciona alter table, que es trabajar la estructura en la tabla empleados. ¿Por qué la tabla empleados? Porque fue la que acabamos de agregar, ¿cierto? O de crear. En la tabla empleados vamos a añadir una columna que se va a llamar fecha, raya al piso, ingreso. Recuerden que para cuando estamos hablando de bases de datos, el espacio no funciona. Tiene que ser un raya al piso que una las dos palabras. Entonces, fecha de ingreso con un tipo de datos day. ¿Listo? Con un tipo de datos day. Luego nos dice que también podemos eliminar una columna. ¿Cómo la eliminamos? Nuevamente con la sentencia alter table, la tabla empleados, drop, que es la sentencia de eliminar. La que elimina aquí se llama drop. ¿Listo? Entonces, drop, entonces le vamos a decir que vamos a eliminar la columna fecha de ingreso.
y automáticamente nos va a eliminar solamente esta columna de fecha de ingreso. Quiere decir que esta columna podría estar aquí debajo de salario, pero cuando yo hago esta sentencia, pues me va a quedar tal cual como está. Eliminar tabla. Ya estamos hablando de eliminar tabla. Entonces, cuando hablamos de eliminar table, pues estamos hablando de que vamos a eliminar todos los registros de la tabla empleados. ¿Listo? Entonces, drop table empleados y se elimina la tabla empleados. Listo. Hasta ahí estamos hablando. Esto básicamente es para que ustedes se vayan familiarizando con las sentencias que trabaja DDL. Con las sentencias que trabaja DLL. Es básicamente lo que estamos viendo en estos ejemplos. Ahora vamos a hablar un poco más de DML. Entonces DML, recuerden que DLL nos decía que es la que define la estructura de la base de datos, ¿sí? Y aquí ya en DML nos dicen que es la que manipulan los datos dentro de las tablas. ¿Cómo yo manipulo los datos dentro de las tablas? Pues los principales comandos son insert, que es el que me permite agregar datos, update, que es el que me permite modificar datos, delete, que es el que me permite eliminar registros o datos, y select, que es el que me permite hacer consultas sobre la base de datos, sobre los registros. Ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar que tenemos la tabla estudiantes con los atributos ID. Entonces tenemos atributo ID, tenemos atributo nombre y tenemos atributo edad, ¿sí? Entonces en este caso le estamos diciendo que vamos a insertar, ¿cierto? Into, que es el atributo de insert. Entonces, insert into en la tabla de estudiantes y le vamos a decir cuál es la estructura de la tabla de estudiantes. ID, nombre, edad. ¿Listo? Y luego le voy a decir que los valores, como tal, los valores que voy a agregarle a esta estructura va a ser 1 para que vaya acá en el ID, Ana Gómez que va a ir en el nombre y 20 que va a ir en la edad. ¿Listo? O sea, entonces cada vez que yo le diga inserinto de estudiante valúes 1, Ana Gómez 20, él lo que va a hacer es que esta información me la va a agregar dentro de cada uno de los atributos correspondientes. Pero si yo tuviera aquí si yo tuviera aquí, por ejemplo, en el atributo ID y le voy a colocar Ana Gómez, recuerda que cuando se crea el atributo se crea un tipo de datos, que en este caso se creó que era un tipo de dato int o entero. Si yo le coloco Ana Gómez, me va a arrojar un error porque Ana Gómez no es un tipo de dato entero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer la estructura y que cuando vamos a insertar los datos, pues tengamos ese mismo orden de acuerdo pues a la estructura que tenemos en la base de datos. Vamos a hablar de un ejemplo más en DML. Entonces dice que para insertar registros, como les expliqué ahora, entonces es insert into empleados, ID, nombre, puesto, salario, que era la tabla anterior que habíamos visto como ejemplo. Y va a llevar unos valores que eran los que yo les mostraba dentro va a llevar los valores que va a llevar en cada uno de los atributos. ¿Listo? Aunque esa sentencia normalmente se trabaja, o sea, aquí estamos dando referencia de que este es la estructura.
y estos son los valores que van a ir dentro de cada estructura. Pero en realidad la sentencia, cuando yo le voy a insertar datos, es básicamente esta. Porque yo ya debo tener clara cuál es mi estructura y asimismo le voy a agregar los valores. Ahora acá, actualizar registros. Update, que significa actualizar, en la tabla de empleados, set. Set es como con, ¿sí? Con, o sea, ¿a dónde? ¿Con quién? Es lo que voy a actualizar de la tabla de empleados con salario, ¿sí? O sea que voy a ir a salario y le voy a decir que salario va a ser de 2.700, 00 con 0 centavos, ¿cierto? Es 2.700. Donde, ojo con esta condicional, where es una condicional, donde dice donde, o sea, where, donde, ID, recuerde que si miramos, aquí tenemos en la estructura algo que se llama ID, ¿cierto? ID, y recuerden que le pusimos al ID, le pusimos el número 1, ¿sí? Entonces quiere decir que vamos a actualizar de la tabla de empleados en salario, vea que estamos hablando de solo en salario, o sea que salario va a ser de 2.700, igual a 2.700, donde el ID, o sea, búsqueme el ID que sea igual a 1. Y ese ID igual a 1 va a ser el de Ana. Entonces, cuando llamemos, cuando hagamos la consulta, pues Ana va a tener un salario de 2.700. Si nosotros no colocamos esta condicional y simplemente decimos update de la tabla empleado, set salario 2.700, pues él va a actualizar en la tabla de empleados, en la columna salarios, va a actualizar a todos los registros con 2.700. Entonces esta condicional es para decirle que solo busque ese ID y se lo actualice a esa persona. Ahora, delete de registro. Entonces vamos a hablar de delete. Entonces elimine. Estas son, recuerde que lo que estamos trabajando aquí como tal es que ustedes se vayan familiarizando con las sentencias que trabaja cada una de las del lenguaje. Recuerde que DDL trabajaba el create table, el alter table, el drop column, el añadir, ¿sí? El drop table. Y ya en el DML estamos hablando de insert, into, de values, de update, de delete, de select, que es una consulta, condicionales where. Entonces vea que es cada uno maneja, cada lenguaje maneja sus sentencias diferentes. Entonces estas sentencias lo que hacen es que me permiten manipular los datos y las otras sentencias me permiten crear la estructura. Entonces estábamos hablando de que vamos a eliminar de la tabla empleados, delete de empleados, donde ID sea 1. Quiere decir que va a ir a la tabla empleados y va a seleccionar el ID 1 y lo va a eliminar. Si yo no le colocara esta condicional, recuerden que lo que hacía era eliminar pues todos los registros. Bueno, muchachos. También tenemos consulta, que es select, que es seleccionar el asterisco. ¿Qué significa el asterisco en este lenguaje? Que se va a seleccionar todo. Todo. Entonces me va a decir, seleccione todo de la tabla empleados donde el salario sea mayor a 2.000. Entonces me va a seleccionar todos los empleados que tienen un salario mayor a 2.000. ¿Listo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta,
Entonces, cada uno de los lenguajes van a manejar sentencias diferentes. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahí, muchachos? Listo. Entonces, sigamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, recuerden que nuestra evidencia o lo que nosotros debemos hacer, pues es realizar una tabla donde nos dan, digamos, ya un problema propuesto, donde nos dan ya unas directrices, unos requerimientos, y partiendo de esos requerimientos, pues vamos a completar lo que nos están solicitando, que ya es visualizar, que bueno, todo lo tenemos que hacer, y nos dice que debemos insertar 5 registros más en la tabla que vamos a crear. Entonces, para eso vamos a trabajar, muchachos, vamos a trabajar con San o Shan, como lo quieran llamar. Con Shan vamos a trabajar las bases de datos. Vamos a abrir Shan para los que no lo conocen o los que ya lo han trabajado. Este es el Shan que trabajamos. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en MySQL, él tiene una interfaz, recuerden que es un gestor de base de datos que se llama phpAdmin. ¿Cómo lo abrimos? Podemos abrir el chat y le damos clic en el admin para que se nos abra el phpAdmin. Abrió por allá. Entonces, muchachos, para este ejercicio vamos a trabajar el champ, cada uno lo debe instalar en su computadora. Este programa, pues la verdad no es muy pesado, él debe ejecutarse. En este caso, cuando ustedes lo instalan, ustedes van a una carpeta. Vamos a ver si me abre algo aquí porque no me abre nada. Van a la carpeta, si no lo encuentran en Windows, que no lo encuentran, pueden escribir champ. ¿Sí? Pero si de pronto no lo encuentran ahí, pueden ir después de la instalación, pueden ir a C. Él va a crear esta carpeta. Esta carpeta es la que se crea en la instalación. Cuando terminen la instalación, vamos a parar esto, porque a ustedes les va a aparecer de esa manera. Que sí. Vamos a parar también esta. Listo. Okay. Vamos a dejarlo así. Ustedes van a ir a SAM y van a buscar en la parte de abajo. Hay uno que dice Shan Control. Este es el que vamos a abrir, Shan Control. ¿Listo? Para que cuando ustedes lo vayan a abrir, si no lo encuentran por acá, o uy, no lo veo, ¿dónde está? Que yo aquí no me aparece. Vamos a C. Recuerden, vamos a C. Entonces vamos a este equipo, luego escogen el disco local C. Él genera esta carpetica, la cual vamos a abrirla de esta carpeta. Vamos a buscar en la parte de abajo donde dice Shan Control y le vamos a dar doble clic. ¿Listo? Doble clic y él ya me va a abrir. Él me va a abrir ya. Él me va a abrir esta ventanita. ¿Sí? Él me va a abrir esta ventanita. La que tenía yo abierta. Esta ventanita. Y a esta ventanita le vamos a iniciar dos servicios. ¿Cuáles dos servicios? El Apache y el MySQL. Esos dos servicios son los que vamos a iniciar. A ustedes les va a decir acá iniciar o les va a aparecer start o starting. Bueno, el idioma pues ya ustedes como les aparezca, pero igual el Apache y el MySQL son los dos únicos
los únicos servicios que se van a iniciar. Vamos a decirle start. A ustedes les puede aparecer esto o no, es que yo lo tengo como que se ejecute con un administrador. Y también inicio el MySQL. Inicio el Apache y luego inicio el MySQL. Listo, está iniciando. Ok. Cuando esté iniciado esto, le vamos a dar en PHP admin, o aquí, perdón, vamos a darle admin para que nos abra la interfaz que necesitamos trabajar, que es en PHP admin, para esta evidencia. Yo les recomiendo para que ya se vayan familiarizando con ella, porque ya pues igual ahí es donde también podemos trabajar las bases de datos, donde vamos a trabajar la creación de bases de datos, y es este motor de base de datos que se vaya a manejar en los proyectos, bueno, los que van a manejarlo de esta manera. ¿Listo? Existe en Cham, esto les va a aparecer de esta manera. De esta manera. Esta consolita les va a aparecer por acá abajito. ¿Sí? Entonces ustedes, pero que entonces lo que van a hacer es pararse encimita de ella cuando les aparezca esta flecha y la van a correr, la van a deslizar con el clic sostenido hasta donde ustedes quieran, más o menos hasta por acá la pueden sostener. ¿Listo? ¿Para qué es esto? Entonces vamos a hacer una pequeña práctica o más o menos parecida a la que ustedes van a hacer muy rápido antes de que se nos acabe más el tiempo. Una pequeña práctica que nos dice que creemos, primero que todo vamos a crear una base de datos, no nos vamos a pegar de ninguna, vamos a crearla, porque para todo pues hay que crear una base de datos. Yo no puedo crear una yo no puedo crear una entidad, perdón, yo no puedo crear una entidad sin haber creado una base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Yo creo que voy a generarles un link porque para hacer esta práctica, para que ustedes por lo menos vean y no se vayan tan... Ya miremos un link acá. Listo, entonces ahí al chat de la reunión les voy a compartir el nuevo link. ¿Listo? Miren por favor si les funciona o no funciona. Por favor, revisen si funciona o no funciona. Y nos vamos pasando de sala. ¿Listo? Por favor. Vamos a ir pasando a la otra sala. Para que... Bien. Listo. Listo. Entonces nos vamos desconectando de esta, por favor, para ya le cierre. Y nos vamos para la otra sala. Compartimos en la pantalla. Voy a dejar ya voy a dejar de compartir en el otro lado.
Ya entonces están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos para acá, para el otro lado. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer una práctica muy rápida, muy parecida a lo que ustedes tienen que hacer y la evidencia que deben de presentar. Entonces, lo que vamos a hacer primero que todo, pues es lo que les decía, vamos a trabajar nuestro PHP admin, ¿sí? Vamos a trabajarlo y vamos a crear, lo primero que vamos a crear nosotros, que es una base de datos, ¿cierto? Es lo primero que nosotros debemos crear, una base de datos, porque si no creamos una base de datos, pues a dónde vamos a trabajar, ¿listo? Si nosotros en este momento colocásemos show database, es una consulta donde show le estoy solicitando que me muestre y le estoy diciendo que me muestre todas las bases de datos que ya están creadas en este motor de base de datos, en esta interfaz que estamos hablando de SQL. ¿Listo? Entonces, todas las consultas las vamos a ver en la parte de arriba, muchachos. ¿Listo? En la parte de arriba. Ustedes pueden con el scroll o con el mouse, pueden moverlo. Entonces, todo lo vamos a ver en la parte de arriba. Entonces, dice que este motor de base de datos en este momento tiene una base de datos que se llama EMPRE, una que se llama Information Exchange, otra que se llama MySQL, Performance, PHP Admin, Prueba 2, Test, todos, o sea, quiere decir que todas las que están aquí son bases de datos que ya tiene creadas el motor de base de datos. Entonces, presten mucha atención. Lo primero que vamos a crear nosotros es una base de datos. Entonces, cuando hablamos de crear, cuando hablamos de estructurar, estamos hablando de qué? ¿De DML o de DDL? A ver, ¿quién me dice? Cuando hablamos que vamos a crear una base de datos, una tabla, ¿de qué estamos hablando? ¿De DDL o de DML? De acuerdo a las sentencias que hemos visto en la presentación. A ver si alguien se anima a decirme. A ver, ¿quién? Rocío. ¿De qué estaríamos hablando, Rocío? O Johan. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De cuál de las dos? ¿Cuál de las dos maneja la sentencia create? ¿Recuerdan de create table? Entonces, recuerden que cuando hablamos de estructura, estamos hablando de DDL. ¿Listo? Entonces, recuerden que por acá arribita es correcto, Johan Vargas. Muy bien. Estamos hablando de DDL. Entonces vamos a hacer un ejercicio, donde vamos a crear, lo primero que ustedes deben crear, muchachos, lo primero que ustedes deben crear es una base de datos, ¿listo? Es lo primero que ustedes deben crear. Entonces vamos a crear una base de datos y vamos a iniciar con create o create database y vamos a colocarle el nombre de la base de datos. Yo les recomiendo que si vamos a utilizar, que utilicemos minúsculas, que no utilicen minúsculas y mayúsculas porque cuando se realice una consulta o cuando hagan cualquier cosa va a generar problemas porque a veces no nos acordamos si la inicial era mayúscula o no, entonces mejor trabajar en minúscula. Entonces vamos a crear una tabla, una base de datos, perdón, que se llame, vamos a llamarla cena, o vamos a llamarla AXO mejor, ¿sí? AXO. Y cerramos la línea con punto y coma.
¿Listo, muchachos? Punto y coma. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte de arriba nos dicen que para crear la base de datos, perdón, para ejecutar debe ser con control más enter. Bueno, entonces control más enter. Con eso nosotros podemos ejecutar. Si yo le doy solo enter, no va a pasar nada. ¿Sí? Si yo le doy solo enter, no va a pasar nada. Entonces vamos a darle control más enter. Y como ustedes pueden darse cuenta, dice que se ejecutó. Esto dice que este error no le paremos bolas porque dice que no hay ninguna base seleccionada. Pues obviamente no, porque hasta ahorita estamos creando una base de datos. Entonces, pero si usted se da cuenta, cuando nos sale el chulito verde y dice que se ha vuelto un conjunto de valores vacío, es decir, bueno, cuando nos sale el chulito verde es que todo salió bien, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta si todo salió bien? Entonces, primero que todo, si ustedes ven en la parte izquierda, ya estamos viendo nuestra base de datos. Pero si nosotros no tenemos esta interfaz, pues simplemente vamos a darle show database con control enter y nos va a mostrar las bases de datos y ya nos aparece nuestra base de datos creada. ¿Listo? Normalmente cuando todo está bien, pero en estas plataformas no todo funciona perfecto. Normalmente para seleccionar nuestra base de datos, nosotros utilizamos una sentencia que se llama use, y escribimos nuestra base de datos y le damos control enter y se supone que con esa sentencia se selecciona nuestra base de datos, ¿sí? Pero la verdad, normalmente esa sentencia no funciona, ¿sí? Porque si yo le fuera a crear acá la tabla, me va a sacar un error donde me dice que no hay ninguna base de datos seleccionada. Entonces, para que no tengamos ese problema, pues, ¿para qué nos ponemos a hacer cosas que ya sabemos por experiencia que muchas veces no funciona? Entonces lo que hacemos es que vamos directamente y le damos clic en la base de datos. Ya en ese momento nosotros estamos parados o situados dentro de la base de datos Axo. ¿Listo? Por consola también la podemos seleccionar sin ningún problema. Entonces aquí, como ya creamos nuestra base de datos, ahora sí vamos a mirar el punto 2. Entonces ya creamos nuestra base de datos. Ahora dice que creemos una tabla que se llame aprendices y que va a llevar estos atributos: DNI, nombre, apellido, teléfono. Entonces vámonos para acá. Entonces en este orden de ideas, para que nosotros crear la tabla, recuerden que en el ejercicio dice que debemos trabajar una tabla que se llama libreta. Entonces aquí en este caso vamos a trabajar una tabla que se llama aprendices. Entonces nos vamos con la sentencia create ¿qué? ¿Ah? Create ¿qué? ¿Quién me escribe? ¿Quién me llama? ¿Quién me dice? Entonces create table, porque recuerde que vamos a crear una tabla. ¿Cómo es que se llama la tabla que vamos a crear? Aprendices. ¿Listo? Y aquí vamos a cerrar la sentencia. Y vamos a crear una tabla que se llame aprendices. Recuerde que ¿qué lleva esa tabla?
¿Qué lleva? Cerramos y ya. Aquí. Entonces, muchachos, aprendices. Cuando nos sale obviamente la X, cuando nos salen lineecitas rojas, porque hay un error de sintaxis normalmente. ¿Sí? Hay un error de sintaxis. Entonces, aquí recuerden que para crear una tabla debemos conformarla con los atributos. Entonces, vamos a agregarle los atributos. ¿Cuáles atributos son los que nos decía? Tenía un ID, ¿cierto? Un ID, a ese ID le vamos a colocar un tipo de dato int, a ese tipo de datos le vamos a decir que va a ser una llave primaria, entonces va a ser una primary key, coma, vamos a decir que, ¿qué otro atributo tenía? Nombre, tenía un atributo nombre, que ese atributo nombre le vamos a colocarle un varchar, sí, coloquémosle un varchar, colocando un varchar de 30 caracteres, ¿sí? Y vamos a decirle que es not null. En este caso le estamos diciendo que tiene que ser obligatorio. Vamos a irnos con otro atributo que era, si no estoy mal, apellido. El apellido también va a ser de tipo de datos varchar con 30 caracteres también. También le vamos a decir que not null. También teníamos un atributo que se llamaba teléfono. Ese va a ser de tipo begin. Vamos a colocarle begin, porque si le colocamos int, posiblemente no funcione. Posiblemente nos saque algún error. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar más bien el begin para que no vaya a tener ningún problema. Entonces cerramos, porque no creo que no había más atributos. Cerramos sentencia, ¿sí? Y le damos control enter. Y efectivamente, pues ya nos arrojó que sí se creó la tabla, se creó la entidad con sus respectivos atributos. ¿Cómo podemos nosotros saber si se creó? Entonces vamos a hacer la consulta. Vamos a hacer la consulta donde vamos a decir select y vamos a hablar de from aprendices. Vamos a poner esa consulta. Bueno, claro está que aquí tenemos que seleccionar, pero igual acá no nos va a salir nada, ¿cierto? Entonces from aprendices, coma. Entonces, como hicimos la consulta, seleccióneme todo lo que hay en aprendices. Entonces él me llama todos los atributos, en este caso ID, nombre, apellido y teléfono. Entonces, en ese orden de ideas, ya creamos nuestra tabla. Ya le creamos la tabla con los atributos correspondientes. Y ahora vamos a insertar dos registros a la tabla. Vamos a insertarle dos registros a la tabla. Vamos a insertarle dos registricos a la tabla. Bueno, vamos a insertarle dos registros a la tabla. Entonces, para insertar los dos registros en la tabla, entonces debemos, recuerde que para trabajar, ahí estamos trabajando el create table, que estamos hablando del DDL, que era el que nos define la estructura. Ahora vamos a manipular nuestra tabla y vamos a trabajar con DML, que es el que, recuerden que nos permite utilizar las sentencias como el insert.
Entonces, insert into, ¿sí? Insert into en la tabla aprendices, y le vamos a colocar los valores que van a llevar cada uno de esos atributos. Entonces recuerde que tenemos el primer atributo que tenemos se llama ID. Entonces, como es un ID, todo lo que nosotros vayamos a escribir, ojo, porque lo que vayamos a escribir o lo que vayamos a insertar debe ir entre comillas, porque de esa misma manera que queremos que se inserten los datos en la base de datos. En este orden de ideas, doble comillas y vamos a colocarle 1, coma, separo los atributos con coma, luego me pedía el nombre, entre comillas vamos a hablar de Pedro, coma, entre comillas vamos a hablar que es López, ¿cierto? López, coma, y vamos a decir que el teléfono del señor Pedro va a ser un 320-845-96-96. Listo. Cerramos los paréntesis porque si no nos va a arrojar un error. Cerramos sentencia. Control Enter. Y ya nos dice que se insertaron los valores 1, Pedro, López y el número de celular. Entonces, ahora vamos nuevamente a hacer la consulta. Vamos a hacer la consulta. Y vamos a verificar si es verdad que se ingresaron los dos. Y como podemos darnos cuenta, se ingresaron los registros en la tabla o en la base de datos. ¿Listo? Bueno, vamos a ingresar otro registro. Vamos a ingresar otro. Nosotros también podemos hacer reutilizar. Podemos venir acá para no demorarnos mucho. Control C, Control B y vamos a decir que aquí se llama María. Guzmán y obviamente va a ser el ID 2 y el número va a ser 54. Listo. Y le vamos a dar control enter y vamos a trabajar, vamos a hacer nuevamente la consulta y podemos observar que ya tenemos dos registros en nuestra base de datos. Entonces, esto es algo de los requerimientos que nosotros debemos hacer en la evidencia. Entonces debemos, como les digo, vamos a crear la base de datos, deben crear la tabla, dentro de la tabla deben crear los registros, obviamente ahí les solicita otras cosas más, que la idea es que ustedes consulten las sentencias, tanto del DDL como del DML, se familiaricen con ellas y puedan ejecutar todos los requerimientos. Yo les voy a compartir, muchachos, un link de un drive donde van a encontrar el link del drive donde podrán encontrar donde podrán un material de apoyo pues que yo les creé y que viene en el material de apoyo. Pues van a encontrar la presentación que estamos viendo, ¿sí? Van a encontrar también un manual donde están varias sentencias para que ustedes practiquen dentro del motor de base de datos, practiquen las sentencias y van a encontrar también el programa SAM para que pues no tengan que descargarlo, sino solamente pues lo descargan y lo ejecutan en su computador. Es un ejecutable para Windows 64. ¿Listo? Ya ahorita les comparto el link para que del drive para que lo tengan. ¿Listo?
Bueno, sigamos acá con la práctica. Entonces ya insertamos dos registros. Ahora vamos a actualizar el dato de un registro. Entonces vamos a hacer una actualización. Vamos a actualizar el dato de un registro. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, nos quedó mal Guzmán. No era Guzmán, era Moreno. Entonces lo que vamos a hacer es que solamente lo que yo quiero es actualizar el dato del apellido. Yo no quiero, no, mira, acá nos quedó un error. Mari, vea. Y yo quería que fuera María. Entonces voy a actualizar solamente el nombre por María. Entonces lo que hago es decirle a la sentencia, pues que recuerden que para actualizar utilizamos ¿el qué? ¿El qué? El update. ¿Listo? Para actualizar utilizamos el update. Entonces decimos actualizamos en la tabla aprendices. Update de la tabla aprendices. De la tabla aprendices. Recuerden que es con porque tenemos que ir a cuál es el atributo. Entonces, en este caso sería set. ¿Cuál es la que vamos a actualizar? El nombre. Entonces vamos a ir al atributo nombre. Entonces le vamos a decir que en la tabla aprendiz con el atributo nombre, ¿cierto? El atributo nombre va a ser igual a María. No Mari, María, ¿cierto? María. Y le vamos a decir que él va a buscar la tabla aquí, él va a buscar la tabla aprendices, él va a buscar la columna nombre y él va a decir, bueno, entonces a la columna nombre le voy a colocar María, a todos los registros que hayan, pero no, yo no quiero, yo solamente, recuerden que el que quiero cambiar es a María Guzmán, quiere decir que al que quiero cambiar es al ID 2. Entonces escribo, donde ID, ¿sí? Donde ID es igual a ¿cuál? A 2, ¿sí? A 2 porque María es el ID 2. Cierro sentencia y pues vamos a ver si nos va a actualizar el nombre de María. Entonces dice que María está desconocida. O sea que la columna está desconocida. Vamos a mirar el error porque no encontró el ID 2. Ya miramos a ver qué pasó. Donde ID 2, editar, nombre, dice donde nombre sea igual al ID, la columna María. Ahí nos está tomando, pero esto no es un error porque la columna María y pues en realidad, ya sé, ya miramos y es esto, miren muchachos, pero es bueno que nos salgan estos errores porque en caliente los podemos mirar. Pero recuerden que María es un registro, es un dato, por ende debe de ir entre comillas, ¿sí? Porque claro, él dice, yo no encuentro ninguna columna que se llame María, porque mire, si yo les muestro, aprendiz es una tabla, cuando yo nombro las columnas, las coloco sin comillas, mire, columnas sin comillas. Entonces, cuando él ve que no hay comillas, él dice que él no encuentra ninguna columna que se llame María. Y por eso nos estaba arrojando ese error, ¿sí ve? Y aquí ya no nos arroja ese error.
es para que tengamos en cuenta que todos los registros deben de ir entre comillas. ¿Se acuerda que yo les decía que todos los datos, como nosotros queremos que así se vean y así se inserten dentro de la base de datos, pues deben de ir entre comillas? Comillas dobles o comillas simples igual va a funcionar. Entonces vamos a hacerle, vamos a consultar a ver si es verdad que se hizo la actualización del registro. Venimos por acá y efectivamente él fue y buscó el ID 2, buscó la columna nombre y reemplazó Mari por María. Entonces ahí quedó actualizado. Entonces vea que actualizamos un dato de un registro. Consultar todos los datos del registro es lo que hemos venido haciendo desde en todas las consultas. Mire, esto es, aquí él nos muestra todos los datos todos los registros de la tabla. Entonces con estas sentencias que se hace. Y también acá nos dice que vamos a eliminar un registro. Entonces vamos a eliminar un registro. ¿Cómo eliminamos un registro? Entonces recuerde que utilizamos el delete, ¿cierto? Porque vamos a eliminar un registro de la tabla aprendices, ¿cierto? De la tabla aprendices. Vamos a eliminar un registro, no todo, de la tabla aprendices. Vamos a eliminar un registro de la tabla aprendices. ¿Cuál registro vamos a eliminar? Vamos a eliminar a Pedro. Vamos a eliminar a Pedro. Entonces, donde, recuerden la condicional, donde el ID, ojo con las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? ID, recuerden que el atributo lo colocamos en minúscula. Donde ID sea igual, Pedro, ¿qué ID tiene? Pedro, ¿qué ID tiene? El 1. 1. Es correcto. Entonces, 1. Entonces él lo que va a hacer es ir a la tabla y buscar el ID 1 y ese registro lo va a eliminar. Solo el 1. Él solo va a ir a buscar el 1. Entonces yo le voy a decir acá, control enter, y él me va a botar un aviso donde dice, oiga, ¿realmente desea ejecutar un eliminar? Le voy a decir que sí. Listo. Entonces, en este caso vamos a revisar si es verdad que se eliminó a Pedro. Pues vamos, consultamos los registros y efectivamente vemos que a Pedro ya no está en la tabla. Vamos a agregar acá un registro. Vamos a agregar otro registro aquí. Y vamos a decirle, vamos a ponerle acá la ID 3. Vamos a dejarlo con Mari López. Mari López. Vamos a cambiarle este número de celular por 55. Listo. Y vamos a agregarnos este registro. Perfecto. Ahí nos agregamos este registro. Vamos a hacer la consulta para ver si efectivamente tenemos el ID 2, el ID 3 y se agregó. Ahora vamos a hacer acá un delete. ¿Sí? Un delete. Vamos a decirle delete. Vamos a llamar. Vamos a llamar aquí. Bueno, hagámosle, llamemos un delete y a la tabla aprendiz y cerremos sentencia. Le damos enter, le decimos que sí y mire lo que pasó. Vamos y consultamos. Mire lo que pasó, muchachos. Eliminó todos los registros de la tabla aprendices. Entonces, mire estas dos formas de eliminar, ¿no?
Acá yo le estoy diciendo, elimíneme todo de la tabla aprendices. Acá yo le estoy diciendo, elimíneme de la tabla aprendices el ID 1. Entonces mire que tienen que tener cuidado porque después de que ustedes agreguen los registros, de pronto les piden que elimine un registro y ustedes se confunden y en lugar de decirles que vaya y busque como tal el ID que quiere eliminar, pues simplemente obvian esta condicional y lo que hacen es que eliminan todos los registros. ¿Listo? Entonces para que se den cuenta, más o menos hicimos un ejercicio acercándonos un poco a lo que nos pide la consulta, que es visual. Miren, nos decía que visualizar las tablas. Recuerden que yo les decía con Show Table, que es lo mismo trabajar Show Database, que yo lo que les estaba mostrando era todas las bases de datos, pero también ustedes pueden trabajar un Show Table y les muestra todas las tablas que están creadas en esa base de datos. Bueno, aquí describe lo que hay en la estructura. Ya saben que tienen que ingresar registros, ya saben cómo se ingresan los registros. Seleccione y muestre todos los registros de la tabla, ya saben más o menos cómo, ya ustedes saben y entienden cómo poder mostrar los registros de la tabla. Y construya las sentencias que utilicen, bueno, los datos para insertar, que es construir la sentencia para que puedan insertar 5 registros más. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cómo van a entregar esta evidencia? Entonces recuerden que tienen que tener en cuenta en la guía el problema propuesto, ¿no? Que es trabajar en la tabla libreta, pero deben de crear una base de datos, una base de datos ya saben cómo crearla para que creen la tabla libreta y dentro de esa tabla pues puedan organizar todo lo que pide el requerimiento. ¿Listo? ¿Cómo vamos a trabajar ahí? Entonces, como esto se va a entregar en un documento, pues que obviamente ese documento debe tener como mínimo pues las normas básicas de presentación, que es como mínimo la portada, la introducción, el objetivo y sentencias punto a punto de la solución de las preguntas del taller. Y el taller deben llamarlo, o el archivo deben llamarlo taller SQL. ¿Listo? La sentencia. Ay, pero ¿y eso qué es? Las sentencias, pues lo que estábamos viendo. Las sentencias son todas estas, miren. Todas estas son sentencias. Todas estas son sentencias. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Por ejemplo, para que lo tengamos más clarito, vamos a limpiar esto. Por ejemplo, voy a crear una tabla, ¿cierto? En Axo, voy a crear una tabla, vamos a crear una tabla, entonces lo voy a decir, create table, instructores, entonces, instru, ¿cierto? Una tabla instru, que se llame instru, y instructores. Y a esa tabla le voy a agregar, bueno, también un ID, int, o sea, entonces el int, que es el valor, se va a hacer una primary key, ¿sí? Coma, va a tener también pues el nombre del instructor, con un varchar de 20 caracteres, va a tener también el apellido del instructor, que también va a ser un varchar de 30 caracteres, listo, va a tener el teléfono, que va a ser, yo les recomiendo que sea begin, porque, bueno, vamos a ponerle acá int, entero, int, listo.
y voy a cerrar sentencia, voy a cerrar paréntesis, sentencia, listo. Les voy a mostrar algo, a ver si para que lo vean acá. Voy a mostrar. Entonces vea, lo que ustedes deben hacer es, como tenemos que mostrar el procedimiento, le dimos control enter, ¿sí? Donde ustedes ya, yo puedo observar, ¿sí? Donde se puede observar que se va a crear una tabla que se llama instru, ¿cierto? Se creó acá y ustedes lo que van a hacer es show, vamos a manejarla de esa manera, porque no me llamó la show table. Ah, bueno, acá ya me apareció. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que necesitamos, ver esto, la sentencia que, porque mire lo que nos pide el trabajo. Nos dice que debemos colocar la sentencia punto a punto de la solución de la pregunta. Por ejemplo, ¿a dónde era que nos decía? Acá. Por ejemplo, crear la tabla, ¿sí? Entonces ahí la acabamos de crear, la tabla. Entonces lo que hacemos es que esta sentencia puede ser así o porque son todas las tablas como tal, ¿sí? Entonces, mire, tablas en AXO, entonces aprendices, instructores, pero lo importante es que podamos ver la sentencia. Entonces toman el pantallazo, ya sea un recorte o un pantallazo, por ejemplo, nuevo, tran, toman esto, ¿sí? Lo copian y lo van pegando dentro del documento. Cada vez que ustedes hacen una sentencia, cada vez que ustedes responden a una pregunta de esta, por ejemplo, crear una tabla que con los campos ya ustedes toman el pantallazo. Visualicen las tablas con hacen la sentencia, le toman el pantallazo, lo pegan con los títulos, visualicen las tablas y ahí pegan el pantallazo. En la 4, visualicen la estructura de las tablas, entonces hacen visualizan la estructura, toman el pantallazo y lo pegan debajo de este título. Y así sucesivamente con todo cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Porque esto lo deben presentar en un documento PDF, pues entonces con todos los pantallazos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud sobre lo que deben presentar? ¿Todo claro? Rocío me dice que todo bien, que todo está claro. Daniel, ¿todo claro? Listo, perfecto. Entonces, muchachos, no siendo más, igual cualquier duda, pregunta, inquietud. Ay, esperen, no se vayan a ir que les voy a compartir. Pues también los voy a compartir. Es que yo estoy solo en el grupo de la 55. Entonces, no sé dónde estará le busco el link del Drive para que ahí van a encontrar ustedes un manualito con las sentencias, van a encontrar esta presentación y pues ahí van a encontrar también el programa para que pues si quieren revisarlo, ahí pueden encontrar lo que necesitan para realizar la evidencia. Vamos a copiar este vínculo. Ojalá no vayan a eliminar las cosas. Igual, pues cualquier cosita me escriben. ¿Dónde estamos? Muchachos, vea, este es el link. Ahí se los comparto en el Drive, en el chat, perdón.
Este es el link del Drive para que ahí puedan descargar lo que les comenté. ¿Qué les iba a decir? Entonces, igual, pues si a los compañeros les pueden compartir en los otros grupos este link, pues les agradecería. Yo igual de todas maneras, ahorita se los voy a compartir también al grupo de la 55 para que lo tengan. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues no siendo más, les agradezco la asistencia a la sesión y pues cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan respecto a la actividad, pues con mucho gusto me pueden escribir y yo les puedo colaborar aclarándole cualquier puntico. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, que pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches, Rocío.